arrancamos el streaming. Solamente presento al moderador, menos la primera mesa que lo hice fatal, que me lié y di la voz a Raúl pensando que moderaba él, y digo, pues lo he hecho al revés, pero bueno, como decía antes, donde hay confianza da aquello. Y solamente presento a Manuel, que en este caso es el moderador de la mesa, para que luego él presente al resto de la mesa, ¿vale? Y no repetirnos. Y simplemente recordaros que tenemos realmente hasta la 1, porque vamos con ese cuarto de hora de retraso, o sea que tenemos nuestros 45 minutos para debatir. Lo ideal es que nos quede al menos al final 5 o 10 minutines para dar voz a la gente que está en la sala. Vamos ya, eso, silencio para que les oigamos a ellos. Y nada, Manuel, muchísimas gracias por el esfuerzo que llegaste a las, no sé si eran 12 de la noche, me reí mucho con tus mensajes de qué tren teníamos, que la gente envejecía en el tren, porque llegar a Santander a veces en el tren es toda una aventura. Así que muchísimas gracias por venir desde el final de la península. Chicos, esto es como las clases, ¿ya? ¿Empezamos? Uy, qué bien. Bueno, pues... Muy bien, o si luego, si vas, os portáis fenomenal, ¿eh? Además aquí, hasta las 2:15 que estuvimos ayer, hasta las 6 de la tarde que estuvimos ayer, y la gente aguanta estoicamente. Así que dejo el micrófono y todo tuyo. Muy bien. Buenos días. Sí, llegué tarde. Es que de los trenes en España... O sea, yo cuando entré en el tren, entraba con una pareja y cuando salía iba con un niño en brazos, pensaba. Pensé, estos pavos se han ido de hora fijo. En fin. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por venir. Yo soy Manuel Lencero, soy fundador y CEO de Unlimited. Unlimited es una fundación que nació hace ya casi 15 años con el propósito de inspirar una nueva cultura empresarial que pusiese el impacto social y medioambiental en las estrategias de negocio de las organizaciones. Lo que pretendíamos era crear un mejor mundo a través de las empresas e inspirar a las empresas para que fuesen poderosos agentes de cambio. Me trae además al evento con el pretexto de salud y cuidados un proyecto que llevamos 11 años desarrollando con la farmacéutica Lilly y que pone encima de la mesa... ¿No te gusta Lilly? No. Pero luego te voy a echar los tejos para hacer algo con vosotros. Bueno, a lo que voy, el proyecto es una belleza, fundamentalmente porque a pesar de que Lilly utiliza Unlimited como una poderosa herramienta de innovación, empiezan a mirar su negocio desde otro lado, pues hemos conseguido beneficiar a casi 3 millones de personas con los proyectos que hemos acelerado y eso creo que nos llena a todos de súper orgullo. Dicho esto, 3 ponentes, que por cierto uno de ellos hemos tenido orgullo de acelerar, a Javier, que no voy a presentarlos más que a nombrarlos y que ellos se presenten. A la derecha tengo a Alfonso Jiménez Prado, director de la Fundación Cantabria Labs, que luego te echaré los tejos, desde donde impulsan proyectos de inclusión, formación y empleabilidad conectados con el sector salud, que luego nos contará porque antes de ayer hablábamos y bueno, resultó todo bastante estimulante. Roberto Álvarez Sánchez, director general de AMPROS, con una larga trayectoria en el acompañamiento a personas con discapacidad intelectual, sus familias y sus profesionales y los profesionales que les ayudan. Igual, muchas cosas que contar muy estimulantes. Y Javier Fernández, co-CEO y fundador de Pragmatec, una startup que aplica inteligencia artificial en el ámbito clínico. Ya nos contará Javier, aunque yo te conozco afortunadamente. Pero así que, por no hacerlo más largo, arrancamos con una serie de preguntas y yo ya me callo. La primera... La innovación en salud y cuidados no depende solo de startups, ni de empresas, ni de administraciones. Si hablamos de economía de impacto, ¿qué nuevas formas de colaboración necesitamos para responder a un reto tan complejo? Me gustaría que Javier nos diese tu visión y, si te parece. Sí. Mira, realmente hoy en día... Sí. Ahí se oye ahora, ¿no? Vale, creo que hoy en día estamos ante una situación en la cual tenemos pues, tecnologías muy disruptivas, ¿no? Que generan un enorme impacto en el sistema sanitario, pero la realidad es que los modelos de financiación clásica pues, a lo mejor no son capaces de financiarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de impacto se genera en el medio plazo, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en un producto que tiene un marcado C, es un producto de software sanitario orientado a ayudar a
combatir la resistencia a los antimicrobianos. ¿Qué ocurre? La resistencia a los antimicrobianos es algo que impacta muy negativamente en la salud, en los sistemas sanitarios y en las economías incluso, ¿no? Nosotros, de forma directa e indirecta, contribuimos a reducir esta resistencia a los antibióticos, pero es algo que viene en el medio plazo, con lo cual el impacto que generamos hay que medirlo y hay que ser capaces de convencer al sistema sanitario de que invertir en nosotros es invertir, no es gastar, ¿no?, sino invertir y a largo plazo mejorar la salud de los pacientes y también mejorar la economía y la subsistencia del sistema sanitario. Entonces creo que tenemos que ir a modelos que no miren tanto el corto plazo, ¿no?, sino más bien un medio plazo en el que el beneficio pues viene a lo mejor dentro de un año, dentro de 2 o de 3. Esa es la visión de una startup pequeñita como es Pragmatec. Como todas las startups, pero creceréis y mucho. Gracias, ojalá. Bueno, barra libre, Roberto, lo hablamos, y de verdad que, perdonad que además se habla uno por uno, yo me pierdo un poco con la tecnología, soy un poco cibertarugo, siempre lo digo, ¿eh? No se puede ser perfecto. No se puede ser perfecto. A esa misma pregunta, que es un poco general para la mesa, y ya hablamos el otro día, ¿no? ¿Qué nuevas formas de colaboración necesitamos para responder al reto complejo que abordamos? Bueno, yo lo voy a enfocar, si me permitís. Bueno, buenos días, es un placer estar aquí. Este tipo de cursos es un gusto, ¿no? Hablar de impacto, ¿no? Y poner a la persona, yo creo que en el centro del sistema. Yo creo que es de lo que se trata. Yo lo voy a enfocar en la respuesta desde la perspectiva de la alianza, ¿no?, de lo que implica esto, ¿no? Se habla de startup, se habla de empresa, o se habla de economía social, o se habla de administración, ¿no? Yo creo que, por lo pronto, las entidades sociales, las que formamos parte de la economía social, tenemos un reto importante y es el hacer visible el impacto que generamos. Muchas veces somos tan humildes que no visibilizamos tanto el impacto que se genera día a día en las organizaciones del tercer sector, en las organizaciones de la economía social, y es fundamentalmente que esto se vea, ¿no? Que esto se vea. Por otro lado, la empresa, yo creo que lo que nos comentaba Manuel, es muy importante tener empresas en nuestro ecosistema que velen por el entorno, por lo social, que piensen de otra manera, ¿no?, que pongan en el centro otros aspectos de impacto. Y necesitamos administraciones que avalen y que promuevan de alguna manera todo este ecosistema. ¿Y cómo lo hacen? A través de las leyes y de las normas, ¿no? Tenemos que montar la parte de la estructura superior de esa manera. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que, como Javier nos comentaba, que es más interesante para los que estáis aquí, es poner ejemplos, ¿no? En el caso de AMPROS, AMPROS es una entidad que atiende a personas con discapacidades de hace 60 años, ¿no? Una entidad de cierto tamaño, hoy tiene cerca de 600 trabajadores trabajando, de los cuales cerca de la mitad tienen alguna discapacidad. Nuestro objetivo es la discapacidad intelectual, fundamentalmente. Nuestro propósito es transformar, daros cuenta, hablamos de transformación, nuestro mundo, para que las personas con discapacidad intelectual vivan una inclusión plena, y de ahí sacamos muchísimas cosas, pero la clave es que nosotros vivimos en nuestro ADN las alianzas permanentemente, desarrollamos proyectos con organizaciones sociales, como es el caso de proyectos LIFE, que pretenden mejorar la biodiversidad de Cantabria. Eliminamos plumeros de Cantabria con organizaciones sociales que trabajan con discapacidad y junto con las administraciones públicas. Aquí conocéis que ahí tenemos un camino lebaniego, que es un camino de peregrinaje muy importante. Pues tenemos un proyecto europeo donde colaboramos entidades sociales del tercer sector, administraciones públicas también, en arreglar ese camino para los peregrinos, con lo cual con personas con discapacidad se arregla ese camino. Desarrollamos proyectos con muchas organizaciones empresariales, una Cantabria Labs, desde hace muchísimos años, una entidad de gran sensibilidad. Desarrollamos enclaves laborales con multinacionales de todo tipo para incluir personas con discapacidad. Desarrollamos proyectos en el ámbito de la economía social. Recientemente hemos desarrollado un proyecto de alianza con Agrocantabria, una entidad muy relevante del ámbito de la ganadería de Cantabria, que desarrolla proyectos relacionados con la carne IGP de Cantabria. Pues hemos desarrollado proyectos también de productos propios conjuntos en dos entidades de la economía social, ¿no? Y con la Administración hoy somos un colaborador esencial. Desarrollamos concertación pública en el ámbito educativo y social. Somos una de las entidades más grandes de Cantabria prestando servicios sociales a personas con discapacidad, y se hace a través de las administraciones públicas. Con lo cual, todos estos son ejemplos que me parecen muy importantes y que tenemos que integrar en la sociedad, de alianzas, colaboraciones fundamentales para construir una sociedad mucho mejor. Y después que concluiremos al final con la última pregunta, sí, lo que me parece muy relevante. Roberto, muchísimas gracias. Alfonso, tu turno. A ver qué hacéis. Dejadme a mí. Bueno, pues yo creo que la voy a piciar porque ellos han hablado muy bien y yo no sé si voy a ser capaz, pero bueno. O sea, yo os cuento qué somos o qué queremos ser, porque realmente
no puedo hablar de historia porque la fundación nacemos en el 2024, ¿no? Pero os cuento brevemente dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Nosotros somos una compañía farmacéutica, Cantabria Labs, que nace aquí en Santander. Nace aquí en Santander a finales de los 80, muy a finales de los 80, y nace, cuando hablan de startup, pues como una startup. Un padre y un hijo que se unen a una persona muy emblemática en la ciudad de Santander, que de alguna manera empiezan a construir pues, un proyecto innovador que de alguna manera el trabajo, el esfuerzo fue clave. También fueron clave, lo hablábamos el otro día nosotros, el momento, lo que cambió el concepto de la dermatología en todos nosotros. Muchos de los de aquí, otros no sabéis ni de qué hablo, presumíamos de pelarnos la espalda en agosto. Nos comprábamos una protección solar y le pedíamos, porque en la misma tienda nuestra madre nos compraba un flotador y 2 postales para mandar a nuestra abuela, y esa era nuestra vida, y eso cambió. Y las madres, incluyendo la mía, pensaban que el sol era tan inteligente que solo nos atacaba cuando estábamos en la playa. Entonces, solo nos untaban de crema para ir a la playa y para ir al colegio no. Entonces, si vivía en Cantabria, ¿para qué crema? Y entonces, bueno, nos ayudaron los tiempos, nos ayudaron el trabajo bien hecho y nos ayudaron las personas. La compañía se apoyó en la comunidad científica, especialmente en el ámbito farmacéutico y médico, para llegar a donde está hoy día, ¿no? Todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque esa historia hace que sea posible lo que hoy es la Fundación. La compañía, ahora cuando se habla tanto, muchísimas veces, y las personas que tenemos ya, como diría mi nieta Blancopelo, pues intentamos que estamos inventando el mundo, ¿no? Y no se inventó. Hemos cambiado muchos nombres, empezó por la caridad, empezó por muchas denominaciones, ahora es el impacto de la RSC, el no sé qué, pero la compañía empezó con la humanidad. Ampros, cuando venía a Cantabria Labs, entonces Industrial Farmacéutica Cantabria, venía porque no tenía trabajo para las personas que trabajaban en Ampros. Y don Ernesto Quintana, el director industrial, decía lo que haya para ellos, ¿no? Venía quien sea a la compañía, territorios como África, con una importante irrupción del sol, y hacía que la compañía mandase producto, ¿no? Bueno, me acorto. Entonces llega un momento, quiero decir, que ha ido en el ADN de la compañía siempre, incluso el director industrial de la fábrica de aquí de Cantabria, pues cuando una mujer trabajaba en la compañía y la conciliación era otra cosa, les decía, no te preocupes, tú tráeme la cuna que la tengo en mi despacho. Y tenía el despacho con cunas, el director industrial de la compañía. Bueno, esto es historia que solo lo quiero decir no para dar valor, sino para que es algún sentimiento que estaba ahí. Ese sentimiento llega a su máximo esplendor cuando llega la pandemia. La pandemia, justo inauguramos la fábrica de aquí, de Villascusa, y la fábrica que tenemos en Santander queda sin uso. En un principio se pensó que esta fábrica antigua, la de aquí de Santander, podía ayudar a financiar la de Villascusa, una fábrica espectacular. Pero llegó la pandemia, pensamos que todos nos íbamos a morir, que todo era un horror, que falleció, no por el COVID, falleció unos meses antes el copresidente de la compañía, el padre de nuestro presidente, y bueno, aquello que iba a ser un proyecto de hacer dinero se pensó que no, y se paró todo, y internamente se decidió que aquella primera fábrica donde se había tenido emprendimiento, donde las personas habían desarrollado algo que hoy era posible, estar en 90 países, que cómo nos íbamos a desprender de ellos. Y a partir de ahí empezamos a crear un proyecto social, por primera vez en la compañía. O sea, nosotros habíamos sido un contenedor de proyectos sociales. Una empresa de éxito, nos sigue pasando un poco, a veces crees que eres un financiador de cosas. Te viene uno que tengo, esto que tengo, y claro, no puedes, ¿no? Nosotros lo que queremos es que si yo hago una pregunta hoy, que es ¿qué hace la Fundación Cantabria Labs?, seguramente fracasaría. Pero espero que cuando venga otro, dentro de 20 años, lo definan, ¿no?
¿Y qué queremos ser? Con esa fábrica transformar vidas. No, eso no te has contestado la segunda pregunta. Ah, vale. ¿Dónde corto Te vas ya? a quitar, no, ¿Dónde corto ya? La tensión narrativa. Ya. Es que ya les tengo en vilo. Claro, es que vas a terminar contando lo de tus nietos y tal, y la vamos a perder. Entonces ya corto aquí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creamos una fundación con un único objetivo, ¿no? Estar cerca de las personas, que luego responderé. No, es que veo que cada cosa que están Que me quedo yo solo. No, Podéis iros que ya. es tan estimulante el proyecto que lo vas a contar todo. Es que me habéis traído para Y eso. se van a ir a Los dos comer. se van a callar. Bueno, ahí está. Bueno, pues hablo yo. Bueno, pues millones de gracias porque es un proyectazo. Pero sí, es que yo quiero que luego, por favor, nos cuentes el porqué de la reconversión de la fábrica. Efectivamente. Vamos a darle tensión al momento. Os hago una pregunta individual y ya pasamos a explayarnos un poco sobre el desarrollo de los proyectos. Y una era para Javier, la IA, que entra con mucha fuerza, ¿no? Y el gran reto de la IA quizás para aquellos que miran tu proyecto y esperan en tu proyecto certezas que les ayuda a hacer mejor su trabajo, por ejemplo, pues los sanitarios y todos los colectivos a los que va dirigido, ¿cómo ayuda el formato a optimizar su trabajo? Es decir, ¿cómo erradicas el problema que genera la IA en general a muchos de nosotros que confiamos ciegamente en el sistema y a veces el sistema nos engaña, ¿no? Vale. Funciona así, ¿no? Vale, mira, yo realmente el tema de la IA a mí me preocupa, ¿no? Como a muchísimos de vosotros, a pesar de que tengo una empresa de inteligencia artificial, ¿no? Pues es un tema que me preocupa por cómo está transformando el mundo y por lo que se nos viene encima, que creo no somos conscientes todavía, ¿no? La enorme transformación que vamos a tener en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en la salud, en todas partes, en todos los sitios, a raíz de la implantación de la IA. ¿Qué ocurre? Que en Europa la IA en salud es muy segura. Tenemos un sistema muy garantista que exige a las empresas que comercializan un producto de inteligencia artificial demostrar la seguridad y la eficacia exactamente igual que lo tiene que demostrar un medicamento para estar en el mercado. Entonces me gustaría desde aquí también hacer una concienciación, ¿no? En cuanto a que si algún día como pacientes o si algunos sois médicos vais a utilizar una IA o lo van a utilizar para trataros, estar tranquilos porque vivís en Europa y en Europa hay un sistema muy garantista que garantiza, valga la redundancia, que el sistema de IA que está implantado en un hospital es seguro. No quiero enrollarme mucho más, pero por poner un ejemplo, ¿no? La IA en salud en Europa solo está permitida la IA predictiva, no la IA generativa. Es decir, el uso de ChatGPT o herramientas similares que cometen alucinaciones, que no son reproducibles, que erran, igual que erra el ser humano, están totalmente desaconsejadas y prohibidas en Europa. Con lo cual, decir que la confianza de un médico en una herramienta de IA tiene que ser plena y como paciente también, porque hay mucha regulación que dictamina y que dice cómo tienen que ser este tipo de soluciones en salud y que sean seguras y eficaces. Gracias. Javi, déjame que hable 30 segundos de mi libro, porque contestando a la pregunta de qué manera Emprending Health ha acelerado tu proyecto o qué manera hemos podido ayudarte a hacer este sueño realidad. Pues mira, Emprending Health, para quien no lo conozca, ¿no? Es un programa que hace Lili, como comentaba Manuel, en colaboración con Unlimited, y a empresas de la salud como somos nosotros, Pramatex te ayuda muchísimo, ¿no? Al final nosotros, yo era sanitario, yo trabajo en el Hospital Central de Asturias como microbiólogo, mi experiencia en mi campo era muy grande, llevaba 15 años trabajando y soy doctor en resistencia a antibióticos, pero a nivel de empresa mi conocimiento era bastante bajito, ¿no? Gracias a este tipo de programas como Unlimited y como Emprending Health, personas emprendedoras como yo, que no tenemos conocimientos o tenemos ciertas lagunas en el tema empresarial o cómo escalar un producto, pues aporta muchísimo. Y eso al final es impacto en el sistema sanitario, porque a lo mejor nosotros por nuestra cuenta, sin este tipo de ayudas, no podemos llegar a implantar en el sistema sanitario nuestra solución y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con lo cual, este programa, para mí además es el mejor que hay en España, lo digo aquí públicamente, no porque esté Manuel, me parece brutal, es el único programa al que hemos pertenecido desde Pramatex, porque en el mundo de la startup hay muchísimos programas de emprendimiento, acompañamiento, etc. Muchos de ellos, lo digo transparentemente, no valen para nada, pero el proyecto Emprending Health es una maravilla y muy recomendable. Pues has ganado la comida, tío, porque te voy a invitar ahora. Vale. Esto no estaba preparado, ¿eh? No, la verdad es que no. Muchas gracias, muchísimas gracias. Roberto, ayudáis a personas con discapacidad intelectual, familias, profesionales. Nos preguntamos el otro día, que es una muy buena reflexión, las soluciones que se dan en este colectivo, ¿están diseñadas para las personas o realmente están diseñadas con las personas?
Pues bueno, es buena pregunta, ¿no? Cuando hablamos de sociedad, muchas veces nos cuesta o es difícil diseñar, que la sociedad piense en diseñar con las personas, ¿no? Se diseña habitualmente para las personas, ¿no? Sin embargo, las organizaciones sociales, y de ahí el tema de la primera pregunta de las alianzas, que para el avance social lo consideramos francamente relevante, nuestras organizaciones han nacido para trabajar con las personas. Es totalmente distinto. Y aquí voy a meter yo una cuña, igual que comentaba Javier, yo soy también un bicho raro dentro del mundo de lo social, porque vengo del ámbito de la economía, cuando tradicionalmente lo social en nuestro ámbito pues tiene otros perfiles, ¿no? Entonces, una de las obsesiones que hemos tenido, yo especialmente durante muchos años, es aplicar la metodología empresarial a el ámbito de lo social, ¿no? Con lo cual centrarnos mucho en el desarrollo de la implementación de la calidad de vida de las personas desde la perspectiva de la gestión, desde los ámbitos de gestión, ¿no? Mirar en la participación, porque detrás de lo que comenta Manuel está el concepto participación, hay un elemento muy relevante en lo que son los derechos de la persona con discapacidad. Ya en el 2006, mirar, la Convención Internacional de los Derechos cambiaba el modelo paradigmático a nivel mundial, estableciendo que no era tan relevante todo lo que es el concepto, el modelo médico rehabilitador, o sea, el de curar a la persona, como una persona, en el caso de la discapacidad intelectual, ya hoy por hoy pues no es curable, pero era muy importante el modelo social. Era muy importante la participación de la persona en la sociedad, era muy importante la inclusión social. Y generó el derecho social de la participación y desarrolló ampliamente esto a nivel internacional, ¿no? Esto es muy relevante porque muchas veces nos pasa que cuando generamos modelos de aplicación de mejora de la calidad de vida de las personas, lo podemos aplicar, pero el análisis muchas veces es aislado, es individual. Otra cosa es cómo escalarlo a nivel de organizaciones. Ahí entra la gestión de la organización. ¿Por qué digo esto? Nosotros como organización, y desde la perspectiva de cómo trabajamos con la implicación de la persona, pues desde la pura gestión, transformando la organización. Nosotros tenemos un modelo de gestión que se basa en modelos de calidad, en este caso fundamentalmente el ámbito de la excelencia europea, FQM, somos una entidad 500 puntos más FQM. Para nosotros es muy importante la planificación estratégica. En nuestra planificación estratégica, ¿qué es lo que hace la organización en los siguientes años? Por ejemplo, ahora estamos en el proceso, hemos finalizado el proceso de reflexión de la última planificación, estamos en la fase estratégica 26-29 y han participado cerca de 500 personas directamente en diseñar esa planificación. O sea, de forma activa. Muy bien. Activa. Esto no es habitual, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de gestión por procesos, todo el sistema de procesos, mapa de procesos, es sistémico. En el centro está la persona. Para trabajar en la mejora de la calidad de vida de la persona tenemos que transformar la organización y tenemos que transformar la sociedad. Es necesario transformar todo esto, ¿no? Y todo lo que son los sistemas de planificación y organización desde los distintos niveles se basan en métrica. O sea, todo se mide. Nuestros profesionales están acostumbrados a trabajar con indicadores permanentemente, a medir permanentemente todo lo que se hace a través de sistemas informáticos y después asociarlo, que es otra de las claves que después hablamos, con la sostenibilidad, que es con los objetivos del desarrollo sostenible. Hacemos informes en tiempo real con todos esos indicadores, metiendo no solo la calidad de vida con sus dimensiones en nuestros modelos, sino también los objetivos del desarrollo sostenible, obteniendo resultados en tiempo real de todo lo que hace la organización día a día. Me vais a dejar sin preguntas. Tenía que apuntados y al final se me irán ocurriendo cosas. Yo, una pregunta, fíjate, Roberto, que me encantó, es, sois una asociación, una fundación. Una fundación, perdóname. Hemos sido una asociación que se ha transformado en fundación. ¿Cuántas personas, cuántos años lleváis? ¿Perdón? ¿Cuántos años como organización? Que lo dijiste 60 años. 60 años. Desde que nace como asociación. Bueno, da igual, en lo que va mutando, ¿cuántas personas trabajando? Trabajan 600 personas, hoy más o menos, cerca, y atendemos a más de 1.200. Fantástico. Es que el dato me parece, siendo una fundación, siendo una fundación. Es relevante. Afonso, ahora habías contestado un 25% de la segunda pregunta, pero sobre todo hay una cosa que me encantó el otro día cuando me contabas la transición, la reflexión de la familia de tenemos una fábrica, igual es un activo que podemos liquidar, pero no, tuvisteis una reflexión muy, muy, muy profunda. Me encantó ese asunto, ¿eh? Sí, sí, no fue casual para nada, ¿no? O sea, nosotros, capítulo 2. Nos encontramos la fábrica de aquí y ¿qué hacemos con la fábrica? ¿Qué queremos? 6.000 metros cuadrados en Santander. 4.000 metros construidos de un sitio que todavía tenía todas las características de un día a otro, un traslado de fábrica, ¿no? Con su licencia industrial, con todo, ¿no? Y empezamos a decir, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿qué lugar queremos ocupar? ¿Cuál es nuestro territorio? ¿Para qué y para quién?
empezamos a pensar para quién y barajamos muchos gente, pues parados de larga duración, inmigrantes, muchísimo, ¿no? Y al final nos centramos en dos colectivos que nos enamoraron. Uno, he hablado al principio de las personas que hicieron posible la compañía y nos enamoramos de la tercera edad, como un territorio donde las personas de alguna manera pierden su espacio, pierden su importancia, pierden su relevancia, y eso para nosotros era clave. Agradecer, contar con el talento y seguir acompañando a aquellos que hicieron que nosotros estemos aquí y seamos posibles, ¿no? Un territorio. Segundo territorio que nos enamoró, la discapacidad. Porque ahí encontramos algo que para nosotros es muy importante. O sea, para nosotros es muy importante los valores humanos. Que una persona cuando va a tener un hijo con discapacidad no se le caiga al mundo. Que realmente cuando dicen esta persona tiene el 30% de discapacidad, pues que hablemos que tiene el 70% de capacidad. Que nosotros notamos que cuando hacíamos las acciones en la empresa, pues que es el Family Day, Esther, que me acompaña, sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Acciones, si una persona tenía un hijo con discapacidad, le daba vergüenza llevarlo, porque se le iban a caer los moquitos, porque se iba a hacer pipí, o por lo que sea. ¿Y cómo íbamos a estar nosotros lejos, una empresa de salud? Entonces, a partir de ahí teníamos nuestros dos espacios, o nuestros dos para quién. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos esto, no? ¿Qué hicimos? Montar un equipo en la compañía para ver qué actividades realizamos en la compañía, que las personas con discapacidad tienen especial capacidad. Ahí nos valía el ejemplo de Ambros. Y vimos que, por ejemplo, había cosas como es ciertos manipulados, no me quiero alargar, que los hacen mejor y nosotros no podemos atender porque no son industrializables o porque no son rentables económicamente. Con lo cual, ahí encontramos un lugar perfecto. Entonces ya íbamos haciendo el puzzle, ¿no? Entonces el edificio, ¿qué pensamos? También nos basamos en una frase de el padre de nuestro presidente, que basaba que una persona para ser feliz y ser foco de luz, como decía él, necesita formación y empleo. Entonces dijimos, ya está, tenemos cómo, qué, a montar el edificio, ¿no? A partir de ahí, claro, nosotros sabemos de lo que sabemos y estuvimos buscando con quién asociarnos. Nosotros prácticamente todo lo hacemos en base a alianzas. Buscamos los mejores que sepan de cada cosa para unirnos. Entonces encontramos una fundación aquí en Santander, la Fundación Obras San Martín, que fue nuestro aliado perfecto. Ellos sabían de discapacidad, sabían tratar a las personas y nosotros sabíamos de la industria. Y creamos una empresa que se llama Capaces, que competimos en el mercado. Nuestro cliente puede ser Ligi, puede ser L'Oréal, puede ser, por supuesto, Cantabria Labs, y hacemos manipulados. Y lo que hacemos allí, lo que hacemos en la fábrica, yo sería incapaz de hacerlo. Estar 7 o 8 horas manipulando con una excelencia el producto y actuamos como una empresa igual. O sea, creamos una sociedad, que es verdad que la sociedad, la dueña por nuestra parte es la fundación. ¿Qué diferencia ser nuestro negocio, que tenemos nuestra empresa Capaces, de la actividad de la empresa? Pues que no repartimos dividendos, que los reinvertimos. Es la única diferencia. Comportamiento, niveles de calidad. Luego hay una parte que entenderéis. Joder, nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien porque tenemos sobre nosotros un tema reputacional. Con lo cual no podemos dejar de hacer las cosas con la misma excelencia que lo hace la compañía. Y así actuamos. Pero para conseguir ese equipo de alto rendimiento necesitábamos, lo que os decía, formación. A partir de ahí hicimos, junto a la Obra San Martín, un centro ocupacional para formar a las personas, no solo para nosotros, sino para que el mercado laboral encuentre un lugar, o sea, una escuela, entenderme, para explicarme yo bien, una escuela de negocios de personas o una escuela de manipulado de personas con discapacidad, ¿no? Luego, paralelamente, ya con esto termino, seguimos un modelo clave. Nosotros, nuestra lucha es, lo he dicho, transformar vidas. Y yo habré tenido más de 200 entrevistas con instituciones, con familias. Y había un nexo común en todas las familias. ¿Qué va a ser de mi hijo o mi hija cuando yo me muera?
Entonces nosotros con eso empezamos a trabajar, generando un empleo y generando habilidades para la vida independiente. Y allí en ese centro tenemos una escuela de cocina, pero no para servir a la hostelería, para que sepan hacer macarrones con tomate, sándwich mixto, para la vida independiente. Entonces, hay un modelo que os animo, porque yo no me da tiempo, que es un hijo de un farmacéutico médico que se llama John Langdon Down, que fue la persona que estudió 1800 no sé qué, que cogió un hospital en ruinas, lo adaptó, y había personas que eran lo que eran los mongólicos, porque tenían un aspecto de una procedencia de Mongolia, tal, bueno, una historia que os animo que la veáis en internet. Y este hombre vio que estas personas, por ejemplo, tenían que tener un teatro, y es lo que hemos hecho nosotros, replicar un modelo parecido. Ahora hacemos el proyecto de cocina se llama Sopla que quema, el proyecto de teatro que se llama Que suba el telón, y todo esto no lo hacemos ni para que hagan una actuación de fin de curso, lo hacemos para que generen habilidades para la vida independiente, que mediante el teatro pierdan la vergüenza a hablar en público, para que mediante el teatro se relacionen. Entonces, hemos generado ese modelo aquí, que intentaremos trasladar, con toda humildad vamos trabajando, y luego, y termino con esta la pregunta. Me van a echar aquí. Lo último es que nosotros intentamos transformar la vida de las personas con discapacidad especialmente y ayudar a las personas con tercera edad. Pero os digo una cosa, ¿sabéis quién han sido los más ayudados? Los más de 1000 personas que trabajamos en la compañía. Que hemos visto que ya esos Family Days, la gente se enorgullece de sus hijos, que la gente se siente, entonces, y nosotros en nuestro día a día, esta mañana he llegado a trabajar y me he encontrado en mi teclado del ordenador un dibujo así. Un señor de 56 años con discapacidad intelectual que me ponía: tómate un café que la vida es muy bonita. Eso no tiene precio. Joder. Apostamos por la vida, os animo a que veáis esa luz y ese encanto que tienen las personas con discapacidad, que de verdad que hay que abrazarles y son necesarios para lo que hacemos. Si desde Cantabria Labs y su fundación podemos contribuir en algo, pues aunque sean a veces los números, dicen, es que has transformado. ¿Cuántos números? A mí me dicen, ¿cuántos trabajáis en la fundación? Pues es la fundación quizá más grande del mundo. Trabajamos más de 1000 personas, porque toda la compañía trabaja para la fundación. Si nosotros somos posibles es porque Esther hace su trabajo excelente, porque el que hace el transporte es excelente, el cliente confía en nosotros, compra nuestros productos y nosotros podemos hacer esto. Ya, me callo. Yo creo que estamos todos de acuerdo con que el cambio de paradigma viene de encontrarse compañías que sienten como fundaciones y fundaciones que piensan como compañías, ¿o no? Es decir, a mí siempre cuando creamos Unlimited hay un icono en Unlimited que define la fundación y es la cabeza-corazón, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener compañías que sientan y fundaciones que piensen y yo creo que así sí que vamos a ser capaces de salvar el mundo desde la empresa. Yo creo que estamos fuera de hora. Pues perfecto. Uf, hostia, me pego un susto yo que... No, que luego no me pagan. Es que no me pagan. Pregunta... No, es que lo he hecho aposta porque veo que te lías. Muchas gracias por el testimonio, tío. Me parece conmovedor. Una pregunta general. Esta es un poco más inquietante. Dice, cuando una solución mejora la vida de las personas, pero no encuentra un modelo económico, ¿qué nos está diciendo eso sobre el sistema que tenemos que transformar? Porque es un retazo, Javi? Empiezo yo, si queréis. Vale, yo creo que es un problema que tenemos a día de hoy, ¿no? O sea, tenemos soluciones que generan un impacto enorme en el sistema, ¿no? Soluciones o fundaciones, etcétera, y a lo mejor el sistema no es capaz de financiarlas mediante subvenciones o mediante la compra de sus productos, etcétera. A lo mejor hay que cambiar el paradigma, porque ahora mismo escuchamos este tipo de historias y todos nos emocionamos y nos encanta que esto ocurra, pero el sistema, por ejemplo, público a la hora de una contratación, ¿tiene en cuenta esto? Pues a lo mejor no. Entonces, a lo mejor hay que medir el valor que se genera dentro de una empresa, una fundación, de cara afuera, ¿no? Cómo mejora la vida y cómo se está gestionando la empresa desde dentro. Es decir, el hecho de que Cantabria Labs esté empleando recursos en mejorar la vida de las personas con discapacidad, etcétera, pues a lo mejor a la hora de ganar un contrato público hay que valorarlo y a día de hoy no se hace.
Ese es mi punto de vista, de que realmente se tenga en cuenta en el sistema la compra basada en valor, pero no sobre el papel ni en conferencias, sino en la realidad. Ahí está. Bueno, Alfonso, Roberto, cuidado, que te voy a dejar que te recuperes. Bueno, desde esa perspectiva sí que es cierto que, vamos, al menos lo que yo pienso es que la sociedad tiene que cambiar todavía bastante, ¿no? En la contratación pública sí que se tiene en cuenta todavía algún aspecto de clausulado social, va empezando, digamos, va empezando, ¿no? La ley de contratos del sector público sí que incorpora esos aspectos, nosotros los estamos impulsando y trabajando. Aquí tenemos compañeros del ámbito de CEPES, me parece que está Carlos por ahí, y bueno, pues desde nuestro sector sí que se intenta potenciar todo este ámbito, pero esto requiere un cambio fundamental. Una de las cosas, yo como reflexión, una de las cuestiones fundamentales que sí que creo que en la que tenemos que avanzar es que el cambio tiene que partir de la sociedad siempre y ser escalado hacia las normas, hacia las administraciones. Y una de las cosas que yo detecto habitualmente es que cuando trabajamos en los distintos sectores, el sector de la discapacidad, el sector de la economía social, el sector empresarial, son sectores que están encasillados y que tienen pocas vías de comunicación, tienen pocos canales de comunicación interna. Un aspecto que me parece muy relevante y que podría ser muy interesante es precisamente construir estructuras en red donde haya organizaciones del tercer sector, donde haya organizaciones empresariales y donde existan administraciones públicas y que conjuntamente seamos capaces de generar lobbies suficientemente potentes para generar normas que piensen más en las personas, que piensen más precisamente en las organizaciones que desarrollan impacto en el entorno y que piensen más en todos estos espacios. Muy bien. Pero bueno, yo no sé si será la última pregunta, Manuel. Es la última. Yo creo que el debate, yo creo que me gustaría que el enfoque de Alfonso, y vamos a dejar un rato por si hay alguna pregunta, que seguramente no habrá ninguna. Yo, si me permite, solo una última cuestión. Bueno, yo. Porque creo que vosotros estáis viviendo en esta jornada una experiencia relacionada con la discapacidad. Y es que el catering, la comida que tiene esta jornada es un proyecto nuestro. Correcto. Es el catering de personas cocinando con sentido. Que me lo he reservado para el final. Muy bien. Este proyecto. Lo he reservado para el final. Yo esto digo que es una vivencia, es muy interesante porque tenemos la suerte de trabajar proyectos de estas características. Tiene un proyecto muy relevante, diría relevante a nivel nacional e incluso internacional, porque es un proyecto que garantiza la cadena de valor, es un proyecto medioambiental y es un proyecto que piensa en las personas desde muchos puntos de vista. Ambros hace años desarrolló un proyecto de catering, de alimentación, hoy da de comer a más de 2.400 personas todos los días, ¿no? Es muy importante, trabajan muchas personas con discapacidad en él, pero también tenemos un proyecto relacionado con el cultivo ecológico, donde hemos recibido premios por cultivo ecológico con personas con discapacidad, con lo cual estamos analizando eso de la cadena de valor desde todos los puntos de vista. Y después tenemos distribución de productos, tenemos tiendas y redes. Recientemente hemos dado un premio al Corte Inglés, por poner un ejemplo, hablando de alianzas también, porque montamos el primer proyecto de venta de cultivo ecológico, de producto ecológico en Cantabria y en España, en Santander, en el Hipercor de Santander. Hoy trabajamos con Corte Inglés, Carrefour, Lupa, Gallofa, con un montón de grandes superficies de Cantabria vendiendo las capacidades que tienen las personas con discapacidad. Con lo cual, espero que hayáis disfrutado y disfrutéis hoy también de esta experiencia, que esa es una experiencia y este es un proyecto de valores único. Y dentro de lo que es el impacto lateral, deciros que ese proyecto, por poner un ejemplo, no solo medioambiental, cultivo ecológico, sino de impacto en las personas, nos importa mucho impactar en otros laterales que no sea la discapacidad. Por ejemplo, este proyecto da de comer a comedores escolares. Muy bien. ¿No? Esto lo que hace es que uno de nuestros retos es, con personas con discapacidad, no solo centrarnos en el potenciar las capacidades de la persona, sino en cambiar la sociedad, transformar esa sociedad para que la persona, digamos, sea más visible y más reconocida por otros colectivos. Entonces, la mejora de la alimentación y trabajar una alimentación más saludable para los niños es uno de nuestros grandes retos también, ¿no? También otros muchos, personas mayores y otros ámbitos, ¿no? Pero por poner un ejemplo más, ya que tenemos el tiempo limitado. Muy amable. Muchas gracias. Alfonso, por favor. Roberto me ha empatado, ¿eh? Cuidado con Roberto, no, cuidado con Roberto, que aquí hay una lucha de titanes. Roberto me ha empatado, o sea, en tiempo que no me regañen luego. ¿Qué quieres que cuente? Tú dime. No, pero bueno, la pregunta es bastante, es un conflicto, ¿eh? Yo estaba pensando ahora mismo lo que estaba diciendo Javi y que estamos algunos, seguramente, bueno, algunos de nosotros o algunos de vosotros invirtiendo en empresas de impacto social y en esa evaluación de las compañías de triple impacto, ¿no? Que a veces digo, ¿cuánto pesa el
en la evaluación de la inversión, el impacto dentro de la ecuación, ¿no? Y hablo con fondos puristas y al final tienden a tender a querer tener rendimiento económico cuando a veces de repente había que tener mucho más en consideración el rendimiento social y no tanto el económico. ¿Algo que rematar en ese sentido, Alfonso? Bueno, la verdad es que, o sea, nosotros en la estrategia de la compañía está la fundación. O sea, nosotros para la compañía, la fundación no es la compañía y la fundación, sino es parte de la compañía. Quiero decir, si nosotros cogemos los departamentos tradicionales de la compañía, la fundación está ahí y es transversal a todos los departamentos y creemos en eso. Es verdad que apostamos mucho y estamos trabajando mucho en el propósito, en ámbitos de cómo podemos cambiar, cómo podemos también buscar que las jóvenes generaciones que entran en la empresa y la fidelidad a veces no es la misma que históricamente, ¿no? Yeah. Pues que uno de las opciones sea pues la labor social de la compañía, pero realmente nosotros, te lo digo de corazón, todo lo que hacemos no lo hacemos ni por tener mayor reputación, ni lo hacemos por, yo que sé, hace poco me encontraba aquí en Santander una persona en una farmacia y estaba delante de mí y estaba comprando 2 productos, ¿no? Y uno era competencia nuestra e incluso no de España. Digo, no penséis que existe, no a uno de estos, ¿no? Uno fuera de España. Y estaba conversando con la farmacéutica, ¿no? Y tal, no sé qué, a precios parecidos, productos parecidos, ¿no? No me quedó otra que meterme en la conversación. No tuviste más remedio, Medio, ¿no? Y es verdad, ¿no? Pero no, o sea, y no es nuestro foco que elijan por esto, ¿no? Pero sí que le dije, bueno, oiga, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que las empresas y nuestra juventud tiene que empezar a pensar, pero no solo qué empresas son buenas, qué compañeros son buenos, qué personas son buenas, qué políticos son buenos. Necesitamos una sociedad buena. Muy bien. O sea, y termino con la IA, pensé que me ibas a decir a mí, para nosotros la IA, sobre todo en la fundación, es ilusión y amor. Y esa es nuestra auténtica IA. Muy bien. Bueno, yo creo que si hay alguien que tiene seguramente alguna duda, muchísimas habrá, y se anima a hacer alguna pregunta. Si no hay preguntas es que ha quedado todo muy claro. No. Buenos días. Has hablado, me dirijo... A mí. Alfonso, perdona, que no recordaba el nombre. Has hablado de discapacidad y que el segundo eje era tercera edad, pero de tercera edad no has mencionado nada en cuanto a la fundación. ¿Podrías describirlo? Sí, en el ámbito de la tercera edad tenemos ahora mismo foco en formación y entretenimiento. El foco de formación ahora mismo lo hemos estado prácticamente canalizando a través de la brecha digital. Eso es algo que nos preocupa mucho. Y luego el entretenimiento como herramienta de salud. Hay muchísima gente, o sea, en el entorno, y hemos estado en varias residencias, gente que tiene las familias cada vez son menos numerosas, con lo cual hay mucha soledad. Y luego, por otro lado, hay mucha situación muy adversa económicamente, ¿no? Entonces, hay que ocupar un espacio que su día a día sea diferente a través de actividades. Ahora, por ejemplo, coincidiendo con todo el movimiento musical que hay en Cantabria estos meses, pues ahora la semana que viene tenemos grupos de 60 personas mayores que van a aprender música o escuchar música o entender la música a través de la flauta mágica, y luego se les invita al ensayo general. Luego tenemos también cocina con ellos, o sea, es formación en los espacios que ellos pueden tener formación, y luego, por otro lado, entretenimiento, ocupación del tiempo, entendiéndolo que es para la salud mental. Luego hay una tercera pata, que es que priorizamos, os he hablado de un proyecto de cocina, Sopla que quema, que es para gente con discapacidad y entretenimiento para los mayores. Pues nosotros hay la condición para ser profesor de esos cursos es que seas persona de la tercera edad. Entonces nuestros profesores también es otro espacio que ocupamos, todos los que tenemos ahora mismo son jubilados de la hostelería de aquí de Santander. Y el curso que viene ya aterrizamos en Madrid, con Sopla que quema en Madrid, y también son jubilados del ámbito de la hostelería, ¿no? Entonces, los utilizamos como formadores, les damos entretenimiento, conocimiento y actuamos en aquello que de alguna manera pueda ser para ellos, que ahora lo que más podemos tocar es la brecha digital. Gracias.
Si no hay más preguntas y por entrar en hora perfecta y no irnos, yo quiero agradecer a Javier, Roberto y Alfonso la claridad y la brillantez. Yo creo que estimula a todos el mundo vuestro testimonio. Yo quería pedir un aplauso para Ana. Porque yo creo que esto es súper complicado de hacer, lo digo de todo corazón, y yo estoy profundamente agradecido y admirado por lo que haces todos los años. Y son de esos eventos al año donde sé que los abrazos se dan de verdad, que hay pocos, probablemente hay abrazos de compromiso o transaccionales o no, pero donde ves a la gente y le pegas un abrazo de todo corazón, este es de los poquísimos eventos al año. Así que gracias, Ana, y gracias a todos, muy amables. Bueno.